Hace años recibí una invitación a la ciudad de Antofagasta, en el norte de Chile. Cuando llegué en avión a la ciudad capital de Santiago, me esperaron unos buenos amigos que me condujeron en automóvil hasta Antofagasta. El viaje nos llevó casi 2 días enteros. Casi todo el viaje fue una travesía del gran desierto de Atacama. Nunca había visto un desierto igual. Por largas horas no vimos una sola hoja verde, ni cacto ni carnal, solo arena y piedras. No cae lluvia allí, no hay rocío, todo es árido, seco, inhóspito. La ciudad de Antofagasta está en la costa, pero las condiciones climáticas son propias del desierto. Los dueños de las pocas casas que gozaban de un mínimo de césped habían tenido que traer tierra negra en camión desde el sur del país para poder plantar la grama. Muchos no se preocupaban de arreglar agujeros o grietas en el techo, pues cada 3 años solía llover 3 gotas y por lo tanto no valía la pena gastar dinero en arreglos de techos. No estoy exagerando, ¿eh? ¿Qué tiene que ver esto con la vida espiritual? ¿Quién no ha oído a algún cristiano mencionar que se siente en medio de un desierto espiritual? Cuando dice, no pasa nada, no siento nada, Dios no me habla, nada. ¿Qué quiere decir con esto? Más importante aún, ¿qué podemos aprender del desierto? Cuando los israelitas salieron de siglos de esclavitud en Egipto, tuvieron que pasar por el vasto desierto de Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Podría haber entrado a esa tierra de promisión apenas 2 años después de su liberación de Egipto. Pero debido a su rebelión e incredulidad, tuvo que pasar 40 años en el desierto. Era el tiempo requerido para que muriera toda la generación de adultos liberados de la esclavitud y que surgiera una nueva generación de adultos, generación que tomara posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham. De esa experiencia de peregrinación en el desierto durante 4 décadas, los israelitas aprendieron muchas lecciones acerca del carácter y el propósito de Dios. El Señor que los liberó con brazo fuerte de las garras de sus amos egipcios, era el mismo que los sostuvo y los protegió del tiempo hostil y de los peligros del desierto. En realidad, la personalidad del pueblo de Dios se forjó en el desierto. Los rigores de la vida en el desierto producen un pueblo sufrido, curtido, resistente y paciente. Sin alguna experiencia del desierto en la vida,
solemos volvernos cómodos, indiferentes a otros y sin la disposición de exigirnos mucho. Yo quiero repetir estas 3 afirmaciones para que se graben en la mente. La personalidad del pueblo de Dios se forjó en el desierto. Los rigores de la vida en el desierto producen un pueblo sufrido, curtido, resistente y paciente. Sin alguna experiencia del desierto en la vida, solemos volvernos cómodos, indiferentes a otros y sin la disposición de exigirnos mucho. No me cabe duda de que todos nosotros en algún momento nos hemos sentido en medio de un desierto espiritual. Y suponemos en el momento, esto es lo peor que me podría pasar. Esto no me vale para nada. Pero tenemos que pensar que en el desierto Dios está llevando a cabo su propósito. Cuando Dios condujo a su pueblo por el desierto en la antigüedad, tenía un soberano propósito. Quería enseñarles a confiar y depender de Él solamente. Prestemos atención a las palabras de Moisés en Deuteronomio 2:7. Al recordar a Israel del cuidado del Señor, dijo Moisés: bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor, su Dios, ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Repiten conmigo: no les ha faltado nada. Una de las primeras sensaciones que uno tiene al encontrarse en el desierto es la falta de recursos. La soledad le envuelve como un manto. Pero en la soledad podemos escuchar mejor la voz de Dios. El Señor usa el desierto para afinar nuestro oído interior, a fin de que podamos percibir su gran fidelidad y su soberano propósito. Siglos después, cuando el salmista Asaf recordó el propósito benévolo de Dios en el desierto, escribió lo siguiente en el Salmo 78, versículos 52 y 3. A su pueblo lo guió como a un rebaño. Guió como un rebaño. Los llevó por el desierto como a ovejas, infundiéndoles confianza para que no temieran. Pero a sus enemigos se los tragó al mar. Hay otras cosas que podemos aprender del desierto. En Isaías 40, versículo 3, encontramos una profecía acerca de la tarea de Juan el Bautista. Ahí dice el texto: una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. La voz profética surge del desierto y el camino para el Señor
se prepara en el desierto. Evidentemente, el desierto tiene un significado importante en el desarrollo del plan de Dios para nuestras vidas. También por el desierto tuvo que pasar Jesús, tal como nos recuerda Mateo 4, versículos 1 y 2. Ahí Mateo dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así, nuestro Señor no quedó exento de una experiencia del desierto. Y Lucas 4:14 afirma que Jesús salió victorioso de esa experiencia. Lucas dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Estos textos implican que Dios tiene un propósito que realizar en nosotros que solo se efectúa en el desierto. Si solo pensamos en lo árido, lo difícil, lo inhóspito del desierto, perderemos de vista algo que Dios quiere forjar en nuestro carácter, que dará solidez y firmeza a nuestra fe y que servirá para fundamentar nuestra confianza en Dios en cualquier situación. Cuando nos encontramos en medio de una experiencia desértica, preguntemos: ¿qué podemos aprender de esta experiencia difícil e ingrata? ¿Qué quiere Dios hacer en mi vida para hacerme más consciente de mi necesidad de Él y de su gran fidelidad? ¿De qué manera puedo afirmar mejor mi oído para escuchar la voz de Dios? Dios quiere que preparemos en el desierto un camino para el Señor, que enderecemos en la estepa un sendero para nuestro Dios. No todo será fácil, pero aún lo difícil puede ser provechoso. Enséñanos, Señor, a aprender el valor de todas las experiencias difíciles, costosas, las pruebas, las dificultades, los momentos de confusión e incertidumbre, para oír mejor tu voz, para andar con más claridad y firmeza el camino que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.